Secundaria, tercer grado. Matemáticas. Representación de fenómenos económicos. Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy la profesora Concepción Díaz y en esta ocasión trabajaremos juntos estudiando la asignatura de matemáticas de tercer grado. En esta sesión vamos a trabajar el aprendizaje esperado. Lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Y trabajaremos en representar diferentes situaciones y fenómenos de la economía. Lo que vamos a necesitar es cuaderno, lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Anoten las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados en esta sesión. En esta sesión resolveremos algunos problemas que impliquen plantear y calcular relaciones mediante ejemplos de ventas, de artículos, de costos y otros aspectos similares. Iniciaremos estableciendo algunas relaciones. 1. Cuando alguien vende artículos, el ingreso que se obtiene se establece por la relación del número de artículos por el precio unitario de los mismos. Esto lo podemos expresar como ingreso es igual al número de artículos por el precio del artículo. 2. Que la ganancia de la venta de un artículo está determinada por la diferencia entre el precio de venta del artículo y el costo de producción. Esto lo podemos expresar como ganancia es igual a precio de venta menos costo de producción. 3. Que el costo fijo está constituido por aquellos gastos que se tienen que afrontar de manera constante en un periodo de tiempo, como por ejemplo el pago de alquiler y el pago de servicios, entre otros. Establecido lo anterior, iniciemos. Situación 1. Jorge le compró el automóvil a un amigo. El automóvil es usado y le costó 15,000 pesos. Al contarle a su papá, este le dice que debió considerar la depreciación que tendrá el vehículo, lo que dejó pensando a Jorge. Jorge se puso a averiguar y descubrió que el auto se deprecia linealmente en 750 pesos al año y tiene un valor de desperdicio de 2,250 pesos. Jorge piensa en ello y se pregunta cómo puede averiguar el valor del auto después de varios años de uso. Ayudemos a Jorge. Planteemos algunas preguntas. ¿Cuál será el valor B del vehículo después de T años de uso? ¿Cuál será el valor B después de 6 años? ¿Y por cuánto tiempo estará el vehículo en uso? En este problema vamos a realizar diversas consideraciones. Al decir que se deprecia linealmente, se está considerando que su precio disminuye de manera constante en relación con los años de uso. El valor de desperdicio hace referencia al valor que tendrá cuando la vida útil del artículo en cuestión finalice. En el problema, se tiene que el valor del artículo esté en función del tiempo de uso. Iniciemos por observar cómo se da la depreciación del vehículo. Auxiliémonos de una tabla de valores para encontrar la función. En la primera columna tenemos el tiempo expresado en años. La segunda columna es la cantidad de dinero que se deprecia el artículo al transcurrir los años. Calculando tenemos, en el año 1 se deprecia 750 pesos. En el año 2 se deprecia el doble, es decir, 1,500. En el año 3 se deprecia el triple, 2,250. En el cuarto año, 3,000. Y en el quinto se depreciará 3,750. Y así irá aumentando de modo constante la depreciación. Ahora lo importante es encontrar la expresión algebraica que nos permite representar esta situación.
Para ello, observamos que el valor de depreciación es equivalente al número de años por 750, lo que podemos representar como 750t, en donde t es el tiempo en años. Ahora debemos considerar que el automóvil adquirido inició en un precio de 15,000, lo que va a ir disminuyendo en relación a 750t. Así que el valor por año, tiempo, se puede representar como: el valor es igual a 15,000 menos 750t, que es la expresión buscada. Como vieron, la función del valor en relación del tiempo se da por la expresión valor es igual a 15,000 menos 750, tiempo, en donde t es el tiempo transcurrido en años. Ahora contestemos la segunda pregunta. ¿Cuál será el valor b después de 6 años? Para responder esta pregunta, utilicemos la expresión anterior y en ella sustituyamos el valor del tiempo por 6, que es el tiempo que tenemos como dato. b es igual a 15,000 menos 750 por 6. b es igual a 15,000 menos 4,500. b es igual a 10,500. Ahora contestemos la pregunta. ¿Por cuánto tiempo estará el vehículo en uso? En este caso debemos sustituir 2,250 en el lugar de b de la expresión anterior, ya que el valor comercial del auto al transcurrir el tiempo t que estamos buscando. Hagámoslo. 2,250 es igual a 15,000 menos 750t. 2,250 menos 15,000 es igual a 750t negativo. 12,750 negativo es igual a 750t negativo. 12,750 negativo entre 750 negativo es igual a t. 17 es igual a t. Ahora sabemos que el tiempo de uso máximo es 17 años. Para verificar todo lo calculado, veamos ahora la gráfica de la función utilizada en este problema. Sobre el eje X se expresa la variable independiente t, expresada en años. Y en el eje Y tenemos la variable dependiente que expresa el valor en pesos. Escribimos la expresión b es igual a 15,000 menos 750t. Y obtenemos una línea recta cuyo punto de corte con el eje Y es 0,15,000, que representa el valor de compra del vehículo. Y el corte con el eje X está en 20,0, que representa el punto en donde el vehículo tendría un costo de 0 pesos. Ahora, revisando nuestras respuestas a las preguntas, tenemos el punto que corresponde al año 6. La coordenada es 6,10,500 y nos indica el valor del artículo que coincide con nuestra respuesta. Y finalmente, en la gráfica localizamos la coordenada 17,2250, que representa el punto de valor de desperdicio del vehículo. Todas las coordenadas antes mencionadas están sobre la recta debido a que pertenecen a la expresión graficada. ¿Qué les ha parecido hasta aquí? Espero que interesante. Pasemos a otro problema. Situación 2. Alejandra quiere comprarse una caminadora. Para ello, cuenta con lo que gana semanalmente al trabajar medio tiempo, que son 1,500 pesos. El precio de la caminadora es de 5,850 pesos. Ella ha intentado varias veces ahorrar esa cantidad y no lo ha logrado porque no toma en cuenta sus gastos fijos. En esta ocasión, se ha decidido ahorrar de manera constante y llevará un control. Un amigo le ha recomendado que lo haga del siguiente modo. Observen la tabla. En la tabla pueden ver que se trata de una forma diferente de ahorrar, ya que no se trata de una cantidad fija semanalmente, sino que se inicia con una cantidad pequeña, que en este caso es de 2 pesos,
y se incrementará en 2 pesos por semana, en comparación con lo aportado la semana anterior, por lo que en la segunda ahorrará 4 pesos adicionales, en la tercera 6 pesos adicionales y así en cada ocasión. Este tipo de ahorro se considera apropiado, pues incrementa poco a poco lo que vamos ahorrando y así no les es difícil a las personas. Veamos el comportamiento de ese ahorro. También es posible representar la cantidad del ahorro de Alejandra en una gráfica. En esta misma, en el eje horizontal colocaremos las semanas en las que va a ir ahorrando. Y en el eje vertical, la cantidad de pesos que se va a ahorrar. Escribimos la expresión y igual a n cuadrada más n, que genera una curva que pasa por el 0,0. Y en cada par ordenado que vamos a ir observando, corresponderá a la tabla anterior 1,2 para la primera semana. En la segunda semana lleva un ahorro de 6 pesos. En la tercera semana tenemos el ahorro de 12 pesos. En la cuarta semana tenemos ya un ahorro de 20 pesos. Y en la quinta semana tenemos un ahorro de 30 pesos. Y así irá siendo según transcurran el resto de las semanas. Ella está convencida que lo va a lograr. Sin embargo, aún debe hacer cálculos, ya que está preocupada por saber en cuántas semanas logrará reunir los 5,850 pesos del precio de la caminadora. Ayudemos a Alejandra a averiguarlo. Consideremos que ella recibe semanalmente 1,500 pesos. Tiene gastos fijos semanales de 850 pesos, por lo que el dinero para ahorrar puede ser máximo de 650 pesos. Ayudemos buscando la expresión matemática que le permita expresar el ahorro que lleva considerando, el número de la semana y la cantidad que le corresponde. Si nombramos n al número de la semana y a al ahorro correspondiente, tenemos. En la semana 1, si multiplicamos el número de la semana por 2, obtenemos lo que ahorra en ese periodo. Para la semana 2 multiplicamos por 3 y obtenemos 6. En la semana 3 multiplicamos por 4 y obtenemos 12. De la misma manera en el resto de las semanas. Si observamos, estamos multiplicando el número de la semana por su consecutivo en cada ocasión, de tal forma que es mediante la expresión n por n más 1 que obtenemos el ahorro. De este modo, conociendo la expresión matemática que representa el ahorro, Alejandra decide utilizar una hoja de cálculo para conocer el número de semanas que le tomará llegar a su máximo de ahorro posible por semana, que es de 650 pesos, así como calcular el ahorro acumulado en ese momento. Veamos lo que realizó. Alejandra elabora la tabla en la hoja de cálculo con 3 columnas: número de semana, ahorro y total acumulado. En dicha tabla coloca las semanas que corresponden a los primeros 7 meses. Ella coloca en la segunda columna la fórmula para calcular utilizando la expresión matemática n cuadrada más n, que es equivalente a la que obtuvimos anteriormente. Ella selecciona las celdas correspondientes y va a hacer la extensión de la fórmula para todas las semanas hasta llegar a la número 28. Ella observa los resultados que obtiene y se da cuenta que en la semana número 25 llega a su máximo posible de ahorro considerando los 650 pesos que ella tiene disponibles como límite según sus gastos semanales. Ahora, en la columna del total acumulado,
coloca ahora una fórmula que sume los totales obtenidos por semana. Así que ella, a partir de la semana 2, selecciona las celdas correspondientes y así obtiene la suma de los totales que se van acumulando con todas las semanas. Y lo extiende mediante esta fórmula a las 28 semanas anteriormente desarrolladas. De este modo, si observamos junto con ella la tabla, nos damos cuenta que en la semana número 25, ella logra también ahorrar el total de los 5,850 pesos, que es el precio de la consola de videojuegos que ella desea adquirir. De tal forma que esta tabla le es bastante útil. Ahora solo le queda a Alejandra ahorrar como la tabla sugiere y conseguir la caminadora. Interesante, ¿verdad? Situación 3. El tesorero del club de teatro estima que, si cobra 40 pesos por entrada, podría tener 500 espectadores. Piensa también que por cada peso que reduzca el costo del boleto, podrían ingresar hasta 100 personas más. Esto desea explicárselo al director del club de teatro de la escuela para elegir lo que más conviene decidir. Para ello, elabora la siguiente tabla. ¿Qué es lo que se observa en ella? Se ve el aumento de los ingresos al disminuir el costo de la entrada 1 peso debido al aumento de la asistencia. Esto es de esperarse, debido a que, si es más barata la entrada, más alumnos podrán pagar el costo para ver la obra. El director entendió que las ganancias mejorarían, así que desea obtener en una función 35,000 pesos. Para ello, le deja al tesorero la tarea de calcular el precio de la entrada y bajo este esquema lograr esa recaudación. Ayudemos al tesorero. Elaboremos primero una tabla que permita encontrar cómo va aumentando el número de espectadores al disminuir el costo de la entrada. En la tabla desglosada podemos ver que en la primera fila, si no se disminuye el precio, se tiene un costo de entrada de 40 pesos y 500 espectadores. Así que el ingreso se calcula multiplicando 40 por 500. En la siguiente se reduce 1 peso, lo que hace que la entrada se represente por 40 menos 1 y el cálculo de espectadores se incrementa en 100 por 1, de tal forma que el cálculo del ingreso es 40 menos 1, que multiplica la suma de 500 más 1 vez 100. Cuando la reducción es de 2, la entrada se representa por 40 menos 2. Y los espectadores se incrementan en 100 por 2. Así que el ingreso es 40 menos 2, que multiplica la suma de 500 más 2 veces 100. Y así, en cada uno de los demás casos, se calculan los ingresos a obtener. A partir de lo anterior, tomemos en cuenta que ingresos es igual al costo de la entrada por número de espectadores. Si representamos los ingresos con la letra I, el costo de la entrada con la letra C y el número de espectadores con la letra N, tenemos I es igual a C por N. Y sabiendo que, para obtener la función que describe la relación del número de pesos que se reducen al costo de la entrada y el número de asistentes posibles, se puede obtener una expresión matemática. Así que plantearemos en función de X, en donde X es la cantidad de pesos que se reduce al precio original de entrada. Para ello tenemos que Y es igual a 40 menos X, que multiplica 500 más 100X, en donde 40 menos X representa la disminución de la entrada, considerando que el precio máximo calculado era 40.
y la expresión 500 más 100x representa los 500 asistentes iniciales más 100 personas que se puede incrementar dependiendo del número de pesos que se disminuye el precio de la entrada. Veamos ahora cómo utilizar la expresión anterior para saber cuánto se debe disminuir la entrada con el fin de obtener los 35,000 pesos que desea el director del club de teatro. Tenemos Y es igual a 40 menos x que multiplica a 500 más 100x. Y como se desea que y sea de 35,000, sustituimos ese valor en la expresión. Así que 35,000 es igual a 40 menos x que multiplica 500 más 100x. Resolvamos esta ecuación y multipliquemos los factores. De este modo tenemos 35,000 es igual a 20,000 más 4,000x menos 500x menos 100x cuadrada. Reducimos términos semejantes. 35,000 es igual a 100x cuadrada negativo más 3,500x más 20,000. Esta es una ecuación de segundo grado que podemos resolver mediante alguno de los métodos que ya conocemos. Tenemos entonces que 0 es igual a 100x cuadrada negativo más 3,500x menos 15,000. Aprovechemos que todos los términos de la ecuación son múltiplos de 100. Así que podemos obtener una ecuación equivalente simplificándola de la siguiente forma. Dividimos los dos miembros de la igualdad entre 100 y tenemos 0 es igual a x cuadrada negativo más 35x menos 150. Hacemos un movimiento con los miembros de la igualdad y tenemos ahora x cuadrada menos 35x más 150 igual a 0. La resolveremos por factorización y nos queda entonces x menos 5 que multiplica a x menos 30 es igual a 0. Igualamos a 0 cada factor y tenemos que x menos 5 es igual a 0, x subíndice 1 es igual a 5 y x menos 30 es igual a 0, por lo cual x subíndice 2 es igual a 30. Como ustedes saben, toda ecuación de segundo grado tiene dos soluciones para la incógnita. En este caso, veamos cuál es la que conviene considerar para el problema. Tenemos que para x igual a 5, el precio de la entrada al teatro será 40 menos 5 igual a 35, lo que permitirá que entren a la función 500 más 100 por 5 es igual a 500 más 500, igual a 1000 personas. Ahora, si consideramos la solución en donde x es igual a 30, tenemos para el costo de la entrada 40 menos 30 es igual a 10, por lo que el número de personas será 500 más 100 por 30 es igual a 500 más 3000, igual a 3500 personas. Como verán, se tienen 1000 entradas de 35 pesos cada una o 3500 entradas de a 10 pesos cada una. ¿Qué conviene más? El tesorero del club de teatro determina que es más conveniente, en este caso, recibir a 1000 personas y cobrar la entrada de 35 pesos, que tener a 3500 personas con entradas de 10 pesos, pues sabe que el teatro tiene una capacidad máxima de 1500 personas. Así queda resuelto. Espero que les haya parecido interesante el planteamiento. Como observaron, los problemas vistos en esta sesión tienen su enfoque en la economía. Las tablas y las gráficas ayudan a observar los patrones que se siguen en las relaciones costo-beneficio, ahorro o ingresos, entre otros. Algunas de estas situaciones se expresan mediante relaciones lineales y otras con relaciones cuadráticas. Así es como tenemos diversidad en la forma de solucionar los distintos problemas que se nos pueden presentar. Trabajen este tema en su libro de texto para que puedan resolver más problemas sobre lo estudiado.
Llegamos al final de esta sesión. Mi nombre es Concepción Díaz. Hasta la próxima.